Si quieres vivir, abrázame, rogó el ranchero a la mujer apache en el hielo. En lo profundo del norte, donde los inviernos parecían interminables y la nieve cubría todo como un manto silencioso, un ranchero llamado Mateo se adentraba solo en un territorio que conocía apenas. Los árboles estaban desnudos, sus ramas rígidas y cubiertas de hielo, y el viento cortaba la piel como si fueran pequeñas cuchillas. Había pasado años cuidando su rancho y viajando por los caminos cercanos, pero aquel día algo lo llevó más lejos de lo habitual. No buscaba aventura, simplemente necesitaba cruzar un río para llegar a otra parte de sus tierras y asegurarse de que su ganado estuviera a salvo. El río se extendía frente a él, ancho y cubierto por una capa de hielo que parecía sólida desde lejos. Sin embargo, Mateo sabía que la apariencia engañaba. El invierno había sido crudo, y el hielo se formaba de manera irregular. Cada paso debía ser calculado, cada movimiento pensado. Miró el río y recordó los consejos que le daba su padre cuando era niño: nunca confíes solo en lo que ves. La naturaleza puede parecer tranquila y generosa, pero guarda trampas en cada rincón. Mientras avanzaba, el viento levantaba la nieve y la hacía girar en pequeños remolinos que cegaban la vista. Mateo respiraba con cuidado, tratando de mantener la calma y no apresurarse, aunque sentía un cosquilleo de ansiedad en el pecho. De repente, un crujido resonó bajo sus botas. Se detuvo en seco. El sonido había sido breve, pero intenso, como si la capa de hielo quisiera advertirle que no continuara. Respiró hondo, contando hasta 10, y decidió avanzar con pasos pequeños y medidos. Cada pisada era un juego de equilibrio, cada movimiento un desafío. A medida que avanzaba, notó una figura a cierta distancia, a orillas del río. Una mujer estaba de pie, observándolo. Sus ojos reflejaban alerta y cautela, y su postura mostraba que sabía cómo protegerse. La nieve que cubría su cabello y ropa parecía integrarla al paisaje, haciendo que fuera casi imposible distinguirla del entorno helado. Mateo se quedó inmóvil por un instante. Nunca había visto a alguien así tan lejos de los asentamientos, y la curiosidad se mezcló con la precaución. Sabía que debía ser cuidadoso, pero algo en la mirada de la mujer lo hacía sentir que no estaba solo, que no todo el peligro venía del hielo o del frío. La mujer no se movió al principio. Simplemente lo observaba, como evaluando sus intenciones. Mateo quiso hablar, pero el viento le arrancó las palabras antes de que salieran de su boca. Se limitó a levantar la mano en un gesto amistoso, aunque dudaba de si ella lo entendería. Por un momento, el silencio del lugar se volvió casi abrumador. La nieve continuaba cayendo, el hielo crujía bajo sus pies, y el río murmuraba a lo lejos con un sonido que parecía advertir sobre la fragilidad del mundo a su alrededor. Cada paso que daba hacía que el hielo vibrara levemente, y Mateo comenzó a sentir la tensión en cada músculo. Sus botas resbalaban sobre el hielo, y un escalofrío recorrió su espalda. El miedo, ese sentimiento que rara vez lo visitaba, apareció de repente. Sabía que si un solo paso fuera incorrecto, podría caer en el agua helada y no sobrevivir. Respiró con fuerza, tratando de calmar su corazón acelerado. Cada instante parecía alargarse, y el tiempo mismo parecía haberse detenido en aquel lugar cubierto de blanco. La mujer continuó observándolo con atención, como si también evaluara el terreno. Mateo notó la manera en que sostenía su cuerpo, ligera pero firme, y comprendió que ella estaba acostumbrada a enfrentarse a la naturaleza de manera directa. No era alguien que dependiera de ayuda, era alguien que sabía cómo sobrevivir por sí misma. Esa realización aumentó su respeto y, de alguna manera, su admiración. Aunque no se conocían, ambos compartían el mismo desafío: atravesar un río traicionero y enfrentar un invierno que no perdonaba errores. Mientras avanzaba unos metros más, Mateo escuchó otro crujido más fuerte que los anteriores. Esta vez no dudó, frenó en seco y se agachó levemente, distribuyendo su peso de manera que el hielo no cediera. Sintió cómo su corazón golpeaba en su pecho y cómo la adrenalina recorría su cuerpo.
Cada fibra de su ser estaba alerta, cada sentido agudo y concentrado en el acto simple y peligroso de cruzar un río congelado. La nieve seguía cayendo, el frío mordía sus mejillas, y el viento parecía gritarle palabras que no podía entender. A pocos pasos de la orilla, el hielo comenzó a ceder levemente bajo uno de sus pies. Mateo puso todo su peso en la pierna opuesta y logró estabilizarse, respirando con dificultad mientras el miedo se mezclaba con la determinación. Sabía que no podía retroceder, un paso atrás también sería peligroso, y la mujer a lo lejos seguía mirando, inmóvil pero alerta. Sentía que cada instante era crítico y que su vida dependía de mantener la calma y de confiar en su propio juicio. Finalmente, llegó a un punto donde el hielo parecía más sólido. Se permitió un breve respiro, pero sabía que aún no estaba fuera de peligro. La mujer continuaba observando, y Mateo sintió una extraña sensación de compañía. No había hablado con ella, ni sabía quién era ni de dónde venía, pero en ese momento ambos compartían una misma lucha, permanecer vivos en un mundo que no perdonaba la imprudencia. Mientras avanzaba lentamente, Mateo recordó su infancia en el rancho, cuando su padre le enseñaba a respetar la naturaleza y a leer las señales del entorno. Cada grieta en el hielo, cada rama caída, cada sonido del río era una pista sobre lo que podía suceder. Aplicaba cada lección aprendida con paciencia, tratando de mantener la concentración. Aún con el miedo presente, había algo en el que disfrutaba de esa tensión, la sensación de estar verdaderamente vivo, de enfrentarse a algo más grande que sí mismo. La mujer no hizo ningún movimiento. Solo lo observaba, evaluando cada paso. Mateo comenzó a sentirse curioso por ella, por cómo había llegado hasta allí, y por qué se encontraba sola en medio del hielo y la nieve. Era evidente que no era una turista ni alguien perdido. Su mirada y postura indicaban que tenía experiencia en ese ambiente. Él no podía evitar preguntarse qué historia la había llevado a estar en ese lugar, enfrentando el invierno de manera silenciosa y cautelosa. Mateo siguió avanzando, paso a paso, con la tensión del hielo y el frío como constante recordatorio de su vulnerabilidad. Cada crujido bajo sus pies lo hacía detenerse y analizar, cada ráfaga de viento lo empujaba a mantener el equilibrio. La nieve caía con fuerza, cubriendo su ropa y cabello, y el río continuaba murmurando con un sonido que parecía advertir sobre la fragilidad de todo aquello que lo rodeaba. Al llegar más cerca de la mujer, Mateo sintió una mezcla de alivio y respeto. No había palabras entre ellos, solo miradas y gestos que decían más que cualquier conversación. Ambos sabían que la situación era peligrosa y que la naturaleza no perdonaría ningún error. Sin embargo, había un entendimiento silencioso, un reconocimiento mutuo de la valentía y la capacidad de sobrevivir en un entorno hostil. El viento comenzó a amainar ligeramente, y Mateo se dio cuenta de que había logrado avanzar más de lo que esperaba. La mujer, aunque aún inmóvil, parecía aprobar de alguna manera su esfuerzo. Cada paso que había dado, cada decisión tomada, lo había acercado no solo a la otra orilla del río, sino también a una sensación de conexión con alguien que compartía la misma lucha por sobrevivir. Con el cuerpo tenso y la mente alerta, Mateo se preparó para el próximo tramo del río. Sabía que aún quedaban desafíos, que el hielo podía ceder en cualquier momento y que el frío podía jugarle en contra. Sin embargo, también sentía que había aprendido algo valioso, en medio de la soledad y el peligro, había presencia, había humanidad, y eso lo hacía sentir menos solo. El primer encuentro silencioso entre Mateo y la mujer apache se convirtió en un momento crucial. Ambos entendieron que, aunque desconocidos, compartían un vínculo inesperado, la necesidad de confiar, de actuar con cuidado y de enfrentar la naturaleza juntos, aunque aún no se hubieran tocado ni hablado. La historia apenas comenzaba, y el hielo que crujía bajo sus pies era solo el primer obstáculo de muchos que les esperaban en aquel invierno implacable. Mateo respiró con dificultad mientras se detenía unos segundos sobre un tramo de hielo que parecía más firme, aunque sus instintos le advertían que no confiara del todo. La nieve seguía cayendo, cubriendo sus hombros y goteando por su rostro, y el frío calaba hasta los huesos.
Cada movimiento requería concentración total, y el río que corría bajo la capa de hielo emitía un murmullo que parecía más fuerte con cada instante. Se dio cuenta de que la figura de la mujer apache, inmóvil en la otra orilla, lo observaba con una atención que mezclaba curiosidad y cautela. A medida que avanzaba, un nuevo crujido lo hizo detenerse en seco. Esta vez el hielo bajo su pie derecho comenzó a agrietarse con un sonido profundo y seco. Mateo sintió como su corazón se aceleraba, cada fibra de su cuerpo se tensó. Debía decidir rápido, retroceder podría ser tan peligroso como seguir adelante, y el río helado parecía más traicionero de lo que había imaginado. Inspiró hondo y trató de calmar su mente. Recordó lo que su padre siempre le decía, en los momentos difíciles, piensa, pero actúa con decisión. Con pasos lentos y medidos, movió primero una pierna y luego la otra, equilibrando su peso cuidadosamente. La sensación del hielo vibrando bajo sus botas le hacía consciente de que cualquier error podía costarle caro. A lo lejos, la mujer seguía observando, y Mateo se dio cuenta de que, a pesar de la distancia, sentía cierta seguridad en su mirada. No sabía quién era ni por qué estaba allí, pero había algo en su forma de estar quieta y alerta que transmitía confianza. Cada paso era un desafío, y Mateo sentía como el frío penetraba incluso en su ropa gruesa. Sus manos estaban rígidas, y los dedos apenas respondían. Su respiración formaba nubes blancas que desaparecían rápidamente con el viento. El río murmuraba con fuerza creciente, y el hielo emitía sonidos extraños, crujidos y pequeños estallidos que hacían que cada movimiento fuera un cálculo. Cada segundo parecía alargarse, y la tensión se hacía casi tangible. Cuando Mateo llegó a un punto donde el hielo parecía más frágil, un miedo más profundo lo invadió. No era solo el frío ni la posibilidad de caer al agua, era la sensación de vulnerabilidad, la conciencia de que dependía únicamente de su propio juicio y de sus habilidades para sobrevivir. Cada paso que daba era un recordatorio de que estaba completamente expuesto a la fuerza de la naturaleza. Sin embargo, también había algo estimulante en esa tensión, cada desafío superado le recordaba que estaba vivo y que podía enfrentarlo. De repente, un crujido más fuerte y prolongado resonó bajo sus pies. Esta vez el hielo comenzó a ceder visiblemente, formando grietas que se extendían como venas por toda la superficie. Mateo no tuvo tiempo de retroceder, el río parecía reclamarlo. Su corazón latía con fuerza, y un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Con un rápido movimiento, lanzó una pierna hacia la zona más sólida que había identificado momentos antes, apoyando con fuerza el peso en el hielo más firme. El equilibrio era delicado, y cada movimiento debía ser calculado con precisión para no perder la estabilidad. La mujer apache dio un paso hacia adelante, aunque manteniendo cierta distancia. No habló ni hizo ningún gesto brusco, pero Mateo sintió una especie de conexión silenciosa. En ese instante, ambos compartían el mismo desafío, sobrevivir en un entorno donde la más mínima distracción podía tener consecuencias. Él se concentró nuevamente en el hielo, midiendo cada paso con cuidado, pero también notando que la presencia de la mujer le daba una seguridad inesperada. No sabía cómo explicarlo, pero su observación constante parecía vigilarlo de manera protectora, como si también deseara que lograra cruzar. A medida que avanzaba, Mateo notó que el hielo se volvía más irregular. Pequeñas burbujas y grietas se mezclaban con zonas aparentemente sólidas, haciendo que cada paso fuera un cálculo mental y físico. Sentía el peso del agua helada bajo sus botas, y cada crujido lo hacía detenerse y reconsiderar la ruta. La mujer lo seguía observando, y Mateo comenzó a sentir curiosidad. ¿Cómo había aprendido ella a moverse con tanta seguridad en la nieve y el hielo? ¿Había crecido en lugares así, o simplemente era alguien acostumbrado a sobrevivir en condiciones difíciles? El viento comenzó a soplar más fuerte, y la nieve le picaba la cara como pequeñas agujas. Mateo se abrazó a sí mismo para conservar el calor y trató de no mirar demasiado lejos, concentrándose solo en el siguiente paso.
La distancia entre él y la mujer parecía acortarse lentamente, aunque todavía estaban separados por un tramo de hielo traicionero. Cada paso lo acercaba más, pero también lo ponía en mayor riesgo. La tensión era constante, y Mateo podía sentir cómo el frío calaba incluso en su mente, haciendo que cada decisión fuera más difícil. De repente, una grieta más grande apareció a pocos metros de sus pies. Mateo se detuvo en seco, evaluando la situación. Si caía allí, podría quedar atrapado en el agua helada, y la corriente del río sería implacable. Miró hacia la mujer, como buscando alguna señal, y notó que ella no se movía, pero su mirada parecía decirle, confía en ti mismo, avanza con cuidado. Ese pequeño gesto silencioso le dio fuerza. Inspiró hondo, concentró toda su atención en el próximo paso y avanzó lentamente, asegurándose de distribuir su peso de manera uniforme. El río murmuraba con más intensidad y el hielo crujía bajo cada pisada. Mateo sentía cómo sus músculos se tensaban y cómo cada fibra de su ser estaba alerta. La nieve cubría su rostro, y el frío parecía intentar robarle el aliento. Sin embargo, a pesar de todo, había algo en la situación que lo mantenía enfocado, la necesidad de superar el peligro y llegar a la otra orilla con vida. Cada paso era un triunfo, cada avance un recordatorio de que podía confiar en sus habilidades y en su juicio. En un momento, una corriente bajo el hielo hizo que una sección se hundiera ligeramente. Mateo perdió el equilibrio por un instante, y sus brazos se extendieron instintivamente para no caer. La mujer dio un paso más, aunque manteniendo la distancia, y Mateo sintió una especie de alivio silencioso. No había palabras entre ellos, pero su presencia era reconfortante. Era como si compartieran una comprensión mutua de la fragilidad de la vida y de la necesidad de mantenerse alerta en un mundo que podía ser implacable. El frío y la tensión comenzaron a pasar factura, y Mateo sintió como sus piernas comenzaban a temblar por el esfuerzo constante. Cada paso requería concentración, cada movimiento era un cálculo, y cada crujido del hielo le recordaba que no podía permitirse errores. Sin embargo, también había una sensación de aprendizaje, estaba comprendiendo el río, leyendo las señales del hielo y anticipando los movimientos necesarios para avanzar. Cada instante le enseñaba algo sobre la paciencia, la atención y la resistencia. Mientras avanzaba, Mateo recordó historias que había escuchado de niños sobre personas que enfrentaban inviernos duros y ríos traicioneros. Cada historia era un ejemplo de valentía y cuidado, y ahora él estaba viviendo algo parecido. La sensación de peligro era real, pero también lo mantenía vivo y consciente. No había distracciones, no había rutinas, solo él, el hielo y la mujer que lo observaba desde la orilla. Finalmente, Mateo llegó a un tramo donde el hielo parecía más estable. Se permitió un breve respiro, inclinándose ligeramente y apoyando sus manos sobre sus rodillas mientras trataba de recuperar algo de calor. La mujer lo observaba con atención, y por un instante sus miradas se cruzaron. Fue un contacto silencioso, lleno de comprensión y respeto mutuo. Ambos sabían que lo que había pasado hasta ahora era solo el principio, y que aún quedaban desafíos por delante. Mateo continuó avanzando, concentrándose en cada paso y utilizando todo lo que había aprendido sobre el hielo y la nieve. Cada crujido, cada grieta y cada corriente lo mantenían alerta. Sabía que cualquier error podía ser peligroso, pero también sentía que estaba ganando confianza. La mujer seguía observándolo, y Mateo se dio cuenta de que su presencia lo motivaba, lo hacía más consciente y cuidadoso, y le daba fuerzas para continuar. A medida que se acercaba más a la otra orilla, Mateo sintió una mezcla de alivio y respeto. No sabía cómo se llamaba la mujer ni por qué estaba allí, pero su presencia había cambiado algo en él. Había pasado de sentirse completamente solo a saber que no estaba enfrentando el peligro sin nadie que pudiera observar y comprender su lucha. Cada paso que daba lo acercaba a un lugar seguro, pero también reforzaba la conexión silenciosa que se estaba formando entre ambos. Finalmente, Mateo alcanzó un punto donde el hielo parecía firme y estable. Se detuvo, respiró hondo y miró a la mujer.
Había logrado avanzar más de lo que esperaba, pero sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. La nieve seguía cayendo, el viento soplaba con fuerza, y el río continuaba murmurando. Aún así, había aprendido algo importante: la naturaleza era peligrosa, pero también enseñaba respeto, paciencia y confianza en uno mismo. En ese instante, mientras el hielo crujía suavemente bajo sus botas y la mujer lo observaba desde la orilla, Mateo comprendió que habían compartido un momento único. No había palabras, solo la tensión del río, la nieve cayendo y la presencia silenciosa de alguien que comprendía la misma lucha por la vida. Ese entendimiento silencioso marcó el comienzo de algo que ninguno de los dos olvidaría: la experiencia de enfrentar el peligro juntos, incluso sin hablar, y aprender que a veces la humanidad se encuentra en los lugares más inesperados. Mateo había logrado avanzar gran parte del río, pero el hielo comenzaba a mostrar signos de fatiga. Las grietas se hacían más frecuentes, y el crujido bajo sus botas resonaba más fuerte que nunca, como un tambor que anunciara un peligro inminente. La mujer apache seguía en la otra orilla, inmóvil, con los ojos fijos en él. Su silencio era profundo, pero Mateo sentía que, de alguna manera, ella estaba allí no solo como observadora, sino como alguien que comprendía perfectamente lo que estaba sucediendo. Su presencia le daba fuerza, aunque la tensión lo mantenía en un estado de alerta extremo. Cada paso se volvía más difícil. La nieve se pegaba a sus botas, formando capas que hacían que el equilibrio fuera aún más delicado. Mateo respiraba con dificultad, el aire helado quemaba sus pulmones y su rostro estaba rígido por el frío. Sabía que un error podía ser fatal. La corriente bajo el hielo era más fuerte de lo que había anticipado, y la posibilidad de que el hielo cediera de repente le hacía sentir que estaba caminando sobre un hilo invisible entre la vida y la muerte. De repente, un crujido mucho más fuerte lo hizo detenerse en seco. Esta vez no fue un simple sonido: una sección del hielo se rompió bajo su pie izquierdo, hundiéndose unos centímetros en el agua helada. Mateo apenas logró recuperar el equilibrio, apoyando todo su peso en la pierna derecha mientras se agarraba de un fragmento más sólido. Su corazón latía con fuerza, y la adrenalina recorría cada músculo. Sabía que estaba al borde de una situación peligrosa, y que cualquier paso en falso podría arrastrarlo al río. La mujer apache dio un paso hacia adelante, con movimientos cuidadosos y medidos. No hablaba, no hacía gestos bruscos, pero Mateo sintió que su presencia era un mensaje silencioso: había que actuar rápido, pero con calma. La tensión aumentó aún más cuando vio cómo otra grieta se extendía a su lado, cruzando el hielo como una línea que marcaba el límite de la seguridad. Cada segundo se sentía eterno, cada respiración era un recordatorio del peligro que lo rodeaba. Mateo respiró hondo y evaluó la situación. No podía retroceder, no podía detenerse demasiado, y avanzar sin cuidado sería un error fatal. Inspiró una vez más, concentrando toda su atención en la próxima serie de pasos. Movió primero la pierna derecha hacia un lugar más estable, luego la izquierda, con movimientos lentos y controlados. El hielo crujía bajo su peso, y el agua parecía susurrar desde abajo, recordándole la fragilidad de cada instante. Cuando ya casi estaba a mitad del tramo más peligroso, una sección del hielo cedió más de lo esperado, y Mateo perdió parcialmente el equilibrio. Se inclinó hacia adelante, tratando de no caer al agua helada, y extendió los brazos en un movimiento instintivo. Fue en ese momento que recordó el consejo de su padre: a veces, la valentía es saber cuándo pedir ayuda. Sin siquiera pensar, levantó la voz hacia la mujer apache y dijo con esfuerzo: si quieres que viva, ayúdame. Sus palabras parecieron atravesar el viento y el ruido del río, y la mujer reaccionó de inmediato. Se acercó rápidamente al borde más firme del hielo, extendiendo las manos hacia él, con movimientos precisos y seguros. Mateo sintió que, por primera vez, no estaba solo en ese instante crítico. La tensión se combinó con un rayo de esperanza: había alguien dispuesto a arriesgarse junto a él, y eso le dio fuerzas para mantenerse firme.
El hielo crujía violentamente bajo los pies de Mateo, y un bloque grande comenzó a hundirse lentamente a su lado. Él extendió los brazos hacia la mujer, que lo sostuvo con fuerza. Sus manos se entrelazaron y, aunque el frío parecía cortante, Mateo sintió un calor inesperado, era la seguridad de no enfrentar solo el peligro. La corriente tiraba de él, y la mujer se inclinó hacia adelante, usando toda su fuerza para estabilizarlo mientras el hielo cedía por debajo de ellos. Cada instante era crucial, y la coordinación entre ambos era la diferencia entre caer y sobrevivir. Mateo tiró con todas sus fuerzas hacia la orilla donde la mujer estaba firme, sintiendo como el hielo bajo sus pies se agrietaba más con cada movimiento. La tensión era casi insoportable, la corriente del río era fuerte, y el frío penetraba su cuerpo como agujas de hielo. Sin embargo, la mujer no lo soltaba. Sus manos eran firmes, sus movimientos precisos, y Mateo comprendió que estaba en las manos de alguien que conocía perfectamente los peligros del hielo y la nieve. Cada segundo de esfuerzo compartido los acercaba más a la seguridad. Finalmente, después de lo que parecieron minutos interminables, Mateo logró arrastrarse hasta la sección más sólida del hielo, apoyando ambos pies con firmeza. La mujer todavía lo sostenía, asegurándose de que no perdiera estabilidad. Respiraron ambos con dificultad, y el silencio se apoderó del lugar, roto solo por el murmullo del río y el crujido lejano del hielo. Mateo miró a la mujer y sintió una mezcla de alivio y gratitud. Su vida dependía de aquel gesto, y había sobrevivido gracias a la valentía y rapidez de la mujer apache. El frío era intenso, y la corriente seguía siendo un recordatorio constante del peligro que habían superado. Mateo dejó caer lentamente sus brazos, apoyándose en la mujer para recuperar el equilibrio. Sus manos todavía se tocaban, y aunque no había palabras, había un entendimiento silencioso entre ellos. Habían enfrentado juntos un peligro que podría haberlos separado para siempre, y esa experiencia los unió de manera inmediata, aunque desconocida. La mujer finalmente retiró sus manos, pero no se alejó. Se mantuvo firme, observando a Mateo mientras él recuperaba el aliento y la fuerza. Ambos sabían que el peligro no había terminado del todo, el río seguía siendo impredecible, y el hielo podría ceder en cualquier momento. Sin embargo, habían superado el tramo más peligroso, y esa sensación de triunfo era abrumadora. Mateo sintió un profundo respeto y admiración hacia ella, y comprendió que había aprendido algo importante sobre la confianza y la cooperación en momentos críticos. Mientras recuperaban fuerzas, Mateo comenzó a notar detalles del entorno que antes no había percibido. La nieve cubría todo a su alrededor, pero también había indicios de animales y rastros que sugerían que no estaban solos en aquel paisaje helado. La mujer, con su mirada atenta, parecía captar cada detalle, cada sonido y cada movimiento del entorno. Mateo comprendió que su experiencia en el rancho y la vida cotidiana no era suficiente, aquí la naturaleza dictaba sus propias reglas, y solo aquellos que estaban atentos podían sobrevivir. En ese momento, un bloque de hielo más pequeño se hundió cerca de ellos, recordándoles que la calma debía mantenerse. Mateo respiró hondo y sintió como la adrenalina todavía recorría su cuerpo, manteniéndolo alerta. La mujer lo miró brevemente y asintió con la cabeza, como diciendo que todo estaba bien por ahora, pero que aún debían moverse con cuidado. Ese gesto silencioso reforzó la conexión que se había formado entre ambos en medio del peligro. Mateo, a pesar del frío y del agotamiento, decidió avanzar lentamente hacia la orilla más segura. La mujer lo acompañaba, observando cada movimiento, guiándolo con gestos sutiles y mostrando una paciencia que solo alguien con experiencia podía tener. Cada paso era medido, cada desplazamiento cuidadosamente planeado. El hielo todavía crujía bajo sus pies, y la corriente del río los mantenía en alerta constante. Sin embargo, la tensión ya no era desesperación, ahora había cooperación, y eso los hacía sentir más fuertes. Mientras avanzaban, Mateo recordó las lecciones de su infancia: observar, analizar y actuar con calma. Cada instinto aprendido, cada experiencia pasada, ahora se mezclaba con la guía silenciosa de la mujer.
Era un aprendizaje intenso y directo, donde la supervivencia dependía tanto de la valentía como de la prudencia. Cada paso exitoso aumentaba la confianza de Mateo, y cada gesto de la mujer reforzaba la seguridad de que no estaba solo en esa lucha. Finalmente, alcanzaron un tramo donde el hielo parecía firme y la corriente más débil. Mateo respiró hondo, dejando que el alivio se mezclara con el cansancio. La mujer permaneció a su lado, observando con atención mientras él recuperaba fuerzas. Ambos sabían que habían superado un momento crítico, uno que podía haber sido fatal si alguno de los dos hubiera actuado de manera precipitada. La sensación de haber sobrevivido juntos creó un vínculo silencioso, basado en la confianza y el respeto mutuo. Mateo miró a la mujer, y por primera vez intentó hablar, pero el viento y la distancia hicieron que sus palabras se perdieran. Sin embargo, no era necesario hablar, sus miradas lo decían todo. Habían compartido un instante donde la vida pendía de un hilo, y habían logrado sostenerse mutuamente. La experiencia los había cambiado, aunque ninguno de los dos podía expresarlo en ese momento. La nieve seguía cayendo, y el río continuaba su curso, recordándoles que la naturaleza siempre tenía la última palabra. Pero Mateo y la mujer Apache habían enfrentado juntos un desafío que pocos habrían podido superar. Habían aprendido que la vida podía depender de un solo acto de valentía, de confianza y de colaboración. La tensión que habían sentido momentos antes se transformó en una sensación de respeto mutuo y comprensión silenciosa, un lazo que ningún peligro futuro podría romper fácilmente. Después de haber atravesado el tramo más peligroso del río, Mateo y la mujer Apache finalmente llegaron a una sección del hielo que parecía firme y estable. La corriente era más lenta y el frío menos intenso gracias a la protección de unos arbustos que se erguían cerca de la orilla. Ambos estaban empapados y agotados, con el cuerpo temblando por la adrenalina y el frío, pero respiraban aliviados. La sensación de haber sobrevivido al peligro inmediato llenaba sus mentes, aunque también dejaba un espacio para la reflexión. Cada uno comprendía que algo había cambiado, lo que empezó como un encuentro casual, ahora se había transformado en un vínculo silencioso y profundo. Mateo se inclinó ligeramente para apoyar las manos sobre sus rodillas, tratando de recuperar la fuerza y el calor que el agua helada le había robado. La mujer Apache permanecía a su lado, su mirada atenta, asegurándose de que no hiciera movimientos bruscos que pudieran volverlo vulnerable. El silencio entre ellos no era incómodo, al contrario, estaba lleno de entendimiento. Habían compartido una experiencia que pocos podrían comprender, y esa conexión, aunque silenciosa, era más fuerte que cualquier conversación superficial. A medida que recuperaban fuerzas, Mateo notó que el frío había comenzado a calar en sus extremidades. Sus manos estaban rígidas, y cada intento de mover los dedos requería un esfuerzo consciente. La mujer parecía más acostumbrada, su respiración era controlada y sus movimientos precisos, lo que demostraba una experiencia considerable en climas extremos. Mateo no pudo evitar sentir admiración por ella, no solo por su fuerza física sino por su calma y claridad mental en medio del peligro. Era evidente que había aprendido a enfrentarse a la naturaleza con respeto y determinación. Mientras avanzaban hacia un lugar más seguro, Mateo comenzó a observar detalles del paisaje que antes habían pasado desapercibidos. La nieve cubría todo, pero dejaba entrever rastros de animales y fragmentos de vegetación que indicaban que la vida persistía incluso en las condiciones más difíciles. Cada sonido del viento, cada crujido de ramas y cada murmullo del río parecía tener un significado, y Mateo empezó a apreciar la lección que la naturaleza le estaba ofreciendo. Cada detalle podía ser crucial para sobrevivir, cada instante requería atención y respeto. La mujer Apache habló por primera vez desde que Mateo la había visto cruzar el hielo. Su voz era tranquila, clara y serena, pero con una firmeza que transmitía seguridad. El hielo puede ser traicionero, dijo, señalando con un movimiento sutil hacia el río que acababan de atravesar. Nunca sabes cuánto tiempo puede resistir bajo tu peso. Mateo asintió, comprendiendo que cada palabra era un recordatorio de la lección que acababan de aprender. No era solo el peligro físico,
era también la enseñanza de que la vida requiere atención constante y respeto por las fuerzas que nos rodean. Mientras continuaban caminando hacia un terreno más seguro, Mateo comenzó a reflexionar sobre lo ocurrido. Recordó cómo su instinto inicial lo había llevado a avanzar con cautela, pero también cómo el miedo y la incertidumbre casi lo paralizan. Cada paso que dio estuvo marcado por la necesidad de equilibrio entre valentía y prudencia. Comprendió que la vida a veces depende de decisiones rápidas, de confianza en uno mismo y, en ocasiones, de aceptar ayuda de quienes están dispuestos a ofrecerla. La experiencia con la mujer apache le enseñó que la colaboración puede salvar vidas incluso en las circunstancias más extremas. A medida que avanzaban, Mateo notó que sus pensamientos se volvían más claros, aunque el frío aún era intenso. Su mente repasaba cada instante del cruce del río, cada grieta que había evitado y cada gesto de la mujer que le había permitido mantenerse seguro. Era como si cada detalle de aquel encuentro quedara grabado en su memoria, no solo como un recuerdo de peligro, sino como un aprendizaje profundo sobre la vida, la naturaleza y la importancia de confiar en otros. La mujer, por su parte, observaba a Mateo con un gesto de cuidado y atención constante. No hablaba mucho, pero cada movimiento, cada inclinación de su cuerpo y cada mirada parecían transmitir una enseñanza silenciosa. Mateo comenzó a notar que no solo se trataba de supervivencia física, había algo más profundo, una comprensión del entorno, de los riesgos y de la fuerza que se necesita para enfrentarlos. Era una mezcla de prudencia, experiencia y respeto por la vida, y Mateo absorbía cada lección sin palabras. Mientras caminaban, Mateo se dio cuenta de que algo había cambiado en él. Ya no veía el río y el hielo con miedo paralizante, ahora los observaba con respeto y atención. Cada crujido, cada grieta, cada movimiento del agua bajo la superficie le recordaba la fragilidad de la vida y la importancia de la vigilancia constante. Comprendió que la valentía no consiste en ignorar el peligro, sino en enfrentarlo con cuidado, inteligencia y determinación. La mujer apache había sido una guía silenciosa en esa lección, y Mateo sentía gratitud y admiración hacia ella. El terreno empezó a elevarse ligeramente, y los arbustos y árboles pequeños ofrecieron algo de refugio contra el viento helado. Mateo aprovechó para detenerse un momento, inhalando profundamente y sintiendo cómo el aire frío llenaba sus pulmones. Cada respiración era un recordatorio de que estaba vivo, que había superado un desafío que podría haber sido fatal. La mujer permaneció a su lado, observando el terreno con atención, como asegurándose de que cada paso futuro fuera seguro. Mateo comenzó a sentir un vínculo silencioso con ella, una conexión basada en la experiencia compartida y el respeto mutuo. Mientras avanzaban hacia una zona más protegida, Mateo comenzó a recordar su vida en el rancho y cómo enfrentaba desafíos cotidianos. Comparó esas experiencias con lo que acababa de vivir. La diferencia no era solo el peligro físico, sino la intensidad de cada momento, la necesidad de atención absoluta y la sensación de que cada acción tenía consecuencias inmediatas. Comprendió que la vida, en ocasiones, pone a las personas en situaciones extremas para enseñarles algo sobre sí mismos y sobre el mundo que los rodea. A medida que el terreno se estabilizaba y el hielo quedaba atrás, Mateo notó un cambio en la atmósfera. La nieve seguía cayendo, pero el viento disminuyó su fuerza. La corriente del río se volvió más suave y predecible. Era como si la naturaleza los estuviera premiando por haber aprendido sus lecciones, por haber actuado con cuidado y por haber mostrado respeto por las fuerzas que podrían haberlos destruido. Mateo se sintió agradecido, no solo por haber sobrevivido, sino por la experiencia de comprensión y aprendizaje que había compartido con la mujer apache. En un momento, se detuvieron junto a un pequeño grupo de árboles que ofrecían algo de refugio. Mateo encendió una pequeña fogata usando leña seca que había encontrado cerca, y la mujer lo ayudó a organizarla de manera que ofreciera el máximo calor sin riesgo de que el fuego se extendiera al entorno. Mientras el calor comenzaba a penetrar sus cuerpos congelados, Mateo sintió una sensación de alivio profundo.
Habían sobrevivido a un momento crítico y habían aprendido a trabajar juntos, a confiar en el otro y a utilizar sus habilidades combinadas para superar el peligro. La mujer Apache finalmente habló de nuevo, esta vez compartiendo algo más personal. He pasado mucho tiempo en lugares así, dijo. Aprendes a escuchar la naturaleza y a moverte con ella, no contra ella. Mateo escuchó atentamente, comprendiendo que cada palabra era una lección. No solo se trataba de sobrevivir al frío y al hielo, se trataba de entender cómo moverse en armonía con el entorno, de respetar las fuerzas de la naturaleza y de reconocer que la vida depende de la observación, la paciencia y la acción correcta. Mientras se sentaban junto a la fogata, Mateo comenzó a sentirse más ligero, no solo físicamente sino también emocionalmente. La tensión, el miedo y la adrenalina comenzaban a disiparse, reemplazados por un sentimiento de gratitud, aprendizaje y conexión. La mujer, con su calma y experiencia, se convirtió en una especie de guía silenciosa, y Mateo comprendió que no solo había sobrevivido a un peligro físico, sino que había aprendido algo profundo sobre la vida y la cooperación. A medida que el día avanzaba y la nieve continuaba cayendo suavemente, Mateo y la mujer compartieron miradas y gestos de reconocimiento mutuo. No necesitaban palabras para expresar la comprensión que habían alcanzado, cada acción, cada movimiento y cada silencio comunicaban más que cualquier conversación. Habían superado un peligro que podría haberlos separado para siempre, y ahora compartían una sensación de respeto y gratitud que sería difícil de olvidar. Finalmente, Mateo se recostó ligeramente junto a la fogata, sintiendo como el calor comenzaba a reconfortar sus músculos rígidos. Miró a la mujer Apache y notó que ella también estaba relajada, aunque siempre atenta. Comprendió que habían logrado algo más que sobrevivir, habían creado un vínculo silencioso basado en la cooperación, la confianza y la comprensión mutua. La experiencia del río helado y el hielo traicionero había dejado una marca profunda en ambos, enseñándoles que la vida puede ser frágil, pero también que la solidaridad y la atención pueden salvarla. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte y la nieve caía en silencio, Mateo pensó en lo mucho que había cambiado desde aquel primer crujido del hielo. Cada paso, cada decisión y cada gesto de la mujer Apache habían sido una lección. Comprendió que la valentía no es solo enfrentar el peligro, sino reconocer los propios límites, confiar en los demás y aprender del entorno. La experiencia se convirtió en un recuerdo imborrable, una prueba de que la vida puede depender de la atención, la paciencia y la colaboración. Después de haber pasado horas enfrentando el río helado y superando el peligro inmediato, Mateo y la mujer Apache finalmente encontraron un lugar relativamente seguro para descansar. El terreno, cubierto de nieve, era firme y estaba protegido por un grupo de árboles pequeños que ofrecían algo de refugio del viento helado. Ambos estaban agotados, sus cuerpos rígidos por el frío y el esfuerzo físico, pero había algo en la calma del momento que llenaba sus pensamientos de alivio. La sensación de haber sobrevivido a una prueba tan extrema les permitió mirar alrededor con una mezcla de asombro y respeto por la naturaleza que los rodeaba. Mateo encendió cuidadosamente una fogata con la leña que habían recogido mientras la mujer lo observaba con atención. No era solo una cuestión de calor, el fuego les daba un sentido de seguridad y les ofrecía un punto de concentración después de la tensión del río. Cada chispa que saltaba del fuego parecía un recordatorio de que, incluso en medio del frío y del peligro, la vida podía encontrarse en formas pequeñas y simples. Mateo sintió como el calor comenzaba a penetrar sus músculos, y la rigidez que había sentido durante horas empezó a ceder lentamente. Mientras se sentaban junto al fuego, ambos compartieron miradas silenciosas, reconociendo la experiencia que acababan de vivir. No necesitaban palabras para expresar lo que habían sentido, la tensión del hielo crujiente, la adrenalina que recorrió sus cuerpos y la certeza de que la vida podía depender de un solo instante de atención o de un gesto de cooperación. Mateo miró a la mujer Apache y comprendió que, aunque la habían separado la distancia, la experiencia los había unido de una manera que ningún encuentro común podría lograr. La mujer finalmente rompió el silencio. Su voz era tranquila,
pero firme, como el río que habían cruzado momentos antes. El hielo y el río no son los enemigos, dijo. Son pruebas de paciencia y atención. Aprendes a leerlos y a respetarlos, y ellos te permiten pasar. Mateo asintió, comprendiendo que lo que había vivido no era solo un peligro físico, sino una lección profunda sobre la vida. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de observar, aprender y comprender el entorno que los rodeaba, y de saber cuándo pedir ayuda y cuándo confiar en los demás. Mientras la nieve caía suavemente sobre el paisaje, Mateo reflexionó sobre cómo su percepción del mundo había cambiado. Antes, veía la vida en el rancho como algo seguro, predecible y relativamente sencillo. Ahora comprendía que la existencia podía ser frágil, que cada decisión tenía consecuencias y que la cooperación podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Había aprendido que la valentía no es ignorar el peligro, sino enfrentarlo con prudencia, inteligencia y, en ocasiones, con la ayuda de otros. La mujer apache compartió más palabras, aunque siempre con la calma de quien ha enfrentado el invierno muchas veces. Cada paso que das tiene un efecto, dijo. Cada movimiento cuenta. La naturaleza observa y responde. Si no estás atento, aprendes la lección de la manera más difícil. Mateo escuchaba atentamente, absorbiendo cada frase, sintiendo que cada palabra reforzaba la comprensión que había adquirido a lo largo de la experiencia. No se trataba solo de consejos, era un aprendizaje directo sobre cómo moverse en armonía con la vida y con las fuerzas que podían amenazarla. Mientras recuperaban fuerzas junto al fuego, Mateo comenzó a notar cómo su respiración y su ritmo cardíaco se normalizaban. La adrenalina que los había mantenido alertas durante horas comenzó a ceder, reemplazada por una sensación de paz y reflexión. Miró la nieve, el río que continuaba su curso y la figura de la mujer apache, y comprendió que todo lo vivido había dejado una marca profunda en su manera de percibir el mundo. Ya no veía a la naturaleza como un enemigo, la veía como una fuerza que podía enseñar, guiar y, si se respetaba, permitir la vida. Con cada chispa que saltaba del fuego, Mateo sentía un sentido de conexión más profundo con la mujer y con el entorno. La experiencia compartida había creado un vínculo silencioso, basado en la confianza, la cooperación y la comprensión mutua. No necesitaban palabras elaboradas para reconocerlo, la simple presencia de ambos, compartiendo calor y observando el paisaje helado, era suficiente para comprender que habían aprendido algo invaluable, la importancia de la atención, el respeto y la solidaridad en momentos críticos. Mientras la noche caía, Mateo pensó en lo que significaba todo aquello para su vida futura. Cada crujido del hielo, cada grieta y cada momento de tensión le enseñó algo sobre cómo enfrentar desafíos inesperados. Comprendió que la vida podía ser impredecible, que cada instante podía traer peligro, pero también oportunidad. La valentía no se medía solo en la fuerza física, sino en la capacidad de mantener la calma, evaluar la situación y actuar con decisión, sabiendo cuándo confiar y cuándo ser prudente. La mujer apache se movió ligeramente, reorganizando la leña del fuego para que el calor se distribuyera mejor. Mateo observó sus gestos, notando la precisión y cuidado en cada movimiento. Era evidente que su experiencia no solo le daba habilidad física, sino también un entendimiento profundo de la naturaleza y de cómo sobrevivir en condiciones extremas. Mateo sentía que, al observarla, también estaba aprendiendo una forma más profunda de interactuar con el mundo que lo rodeaba. A medida que la noche avanzaba, ambos se sentaron más cerca del fuego, compartiendo el calor y la protección mutua. Mateo sintió una sensación de seguridad que no había experimentado en horas, un alivio que no solo provenía de haber superado el río, sino también de la presencia de alguien que lo entendía y lo apoyaba. La mujer, por su parte, mantenía la calma, transmitiendo confianza con su simple presencia y movimientos medidos. Era como si la experiencia compartida los hubiera unido de manera silenciosa, creando un respeto mutuo que ningún otro encuentro podría generar tan rápidamente. Mientras miraba las llamas, Mateo reflexionó sobre cómo las experiencias difíciles pueden cambiar la manera en que uno ve la vida.
Cada momento de tensión, cada decisión tomada bajo presión, lo había hecho más consciente de sí mismo y del mundo. Había aprendido a valorar la colaboración, a confiar en la intuición y a respetar las fuerzas que podrían amenazar su existencia. La experiencia con la mujer Apache le enseñó que, a veces, la vida pone a las personas frente a desafíos inesperados para enseñarles algo que no podrían aprender de otra manera. Conforme la noche se profundizaba, Mateo y la mujer comenzaron a hablar más, compartiendo historias de sus vidas. Él le contó sobre el rancho, sus años de trabajo y su experiencia con animales y la tierra. Ella habló de su conocimiento del entorno, de cómo había aprendido a leer señales de la naturaleza y cómo enfrentaba el invierno con precaución y respeto. La conversación era sencilla, pero cada palabra reforzaba la conexión que se había formado entre ellos. No era solo comunicación, era un intercambio de aprendizaje y respeto mutuo. Mateo se dio cuenta de que la experiencia no solo había sido física, sino también emocional. Había aprendido sobre la importancia de confiar, de trabajar en equipo y de valorar cada instante de la vida. La mujer Apache le había enseñado que la fuerza no siempre está en los músculos, sino en la mente y en la capacidad de tomar decisiones acertadas bajo presión. Cada momento compartido, cada mirada y cada gesto silencioso habían dejado una enseñanza que Mateo sabía que no olvidaría jamás. Mientras la fogata se consumía lentamente, la nieve continuaba cayendo a su alrededor, cubriendo el terreno con un manto blanco y silencioso. Mateo y la mujer permanecieron juntos, observando el paisaje y reflexionando sobre lo que habían vivido. Habían enfrentado un peligro real y habían aprendido a confiar en sí mismos y en el otro. La experiencia se convirtió en un recuerdo imborrable, no solo por el peligro superado, sino por la conexión que habían establecido y la comprensión profunda de la naturaleza y la vida que ambos habían adquirido. Al final de la noche, Mateo sintió que algo dentro de él había cambiado. La experiencia lo había hecho más consciente, más respetuoso y más agradecido. Comprendió que la vida puede ser frágil, que cada decisión importa y que confiar en los demás, cuando es necesario, puede marcar la diferencia entre la supervivencia y el fracaso. La mujer Apache, por su parte, parecía compartir la misma reflexión y ambos se entendieron sin necesidad de palabras elaboradas. El vínculo que habían creado era profundo, basado en la experiencia compartida y en la comprensión mutua del peligro y la vida. A medida que el cielo comenzaba a clarear con los primeros rayos del amanecer, Mateo miró el río que habían cruzado y el hielo que aún permanecía, recordando cada paso, cada grieta y cada instante de tensión. Había sobrevivido gracias a su atención, su paciencia y la ayuda de la mujer Apache. Cada detalle del viaje estaba grabado en su memoria, no como un simple recuerdo de peligro, sino como una lección valiosa sobre la vida, la cooperación y la fortaleza humana. Finalmente, mientras la nieve continuaba cayendo suavemente y el viento se calmaba, Mateo y la mujer Apache se levantaron y comenzaron a caminar hacia un terreno más seguro y estable. Cada paso estaba lleno de cuidado, pero también de confianza. Habían enfrentado el peligro juntos y habían aprendido a valorar la vida, la cooperación y la atención al entorno. La experiencia se convirtió en un símbolo de esperanza y aprendizaje, recordándoles que incluso en los momentos más difíciles, la humanidad y la solidaridad pueden marcar la diferencia.